Damos gracias a nuestro Dios por llegar hasta esta parte del programa, por encima del gran calor que se siente, calor humano, pero también el calor que provoca el Espíritu Santo al estar Dios siendo glorificado por nosotros. Gracias, mis amados hermanos, a todos por estar aquí, a los hermanos del coro, a los hermanos del coro infantil, a todos los que están aquí de las diferentes iglesias que han sido invitadas. Gracias por su presencia. Tengo el privilegio, hermanos, de celebrar en estos días 18 años como pastor de la primera iglesia bautista y también pues con la noticia de que hoy es mi último sermón que habré de predicar en esta amada iglesia. Dios nos ha estado guiando para tomar decisiones y ya pues ahora sí que en unos cuantos días yo regreso a mi tierra de origen, después de haber servido al Señor en esta iglesia y entre ustedes. Y estoy muy agradecido por la oportunidad que tengo de presentar este último mensaje, que es un mensaje de reto y desafío para la primera iglesia bautista, pero también habrá de tocar el corazón de algunos, quizá no solamente el corazón, sino también habrán de hacer suyo el reto que Dios pueda presentar para usted y su iglesia en esta noche. Quiero invitarlos, hermanos, para abrir sus Biblias en un solo versículo, Esdras capítulo 5, en el versículo número 8. Esdras capítulo 5, versículo número 8. Voy a dar lectura, hermanos, a esta porción de las Sagradas Escrituras. Sea usted tan amable de seguir con su vista la lectura de este versículo número 8. Esdras capítulo 5, versículo número 8. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las puertas, en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Vamos a orar. Padre, te rogamos la bendición y dirección de tu Santo Espíritu al presentar este mensaje a la iglesia de Jesucristo reunida en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros de generación en generación. Has mostrado tu gracia y tu gloria entre nosotros a través de los años. Y el día de hoy, Señor, venimos con un corazón lleno de gozo y de gratitud delante de ti por la celebración de estos 90 años. Y Padre, al presentar este mensaje a tu iglesia, ruego, Señor, que me guíes, que tú, Señor, hables por medio de mí y que tu palabra sea clara y esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través del Espíritu Santo podamos ser movidos también a ponerla en práctica. Guíanos, Señor, pues en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje para esta ocasión lo he titulado en forma de pregunta. El mensaje se titula ¿Qué hacer para que la obra de Dios siga prosperando? ¿Qué hacer para que la obra de Dios siga prosperando? Hoy, hermanos, damos gracias a Dios por este aniversario al que Dios nos ha permitido llegar. Sin embargo, no nos podemos detener solamente a celebrar el pasado, sino que más bien debemos disponernos a mirar con fe y con entusiasmo el futuro de la obra de Dios que nos espera en la primera iglesia bautista de Veracruz. Permítanme, hermanos, comenzar también con un poco de historia para presentar
el mensaje de esta noche. Según el contexto, hermanos, de la Biblia, donde acabamos de leer, los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia alrededor del año 586 antes de Cristo. En este lugar estuvieron los judíos por un poco más de 70 años. Mientras tanto, allá en Jerusalén, donde vivían antes, el templo fue destruido. Los muros de la ciudad también destruidos, habiendo sido quemados. También quemaron sus grandes puertas y muchas viviendas de la ciudad sufrieron así una total devastación. Sin embargo, cuando los persas dominaron luego a los babilonios, el rey Ciro de Persia decretó que los judíos podían regresar a Jerusalén, a su tierra, que estaba a varios cientos de kilómetros, y podían regresar y reconstruir sus viviendas, su templo y sus muros. Y lo que es, hermanos, común en muchos casos, pues déjeme decirle que no faltan nunca los enemigos de la obra de Dios que quisieron de alguna manera detener el trabajo que se había, pues de alguna manera dado desde el decreto del rey Ciro hasta la época de varios reyes posteriores. Nuestro texto bíblico, hermanos, de aquí de Esdras capítulo 5, versículo número 8, contiene parte de las palabras de una carta que contenía un informe que le enviaron al rey Darío acerca de los avances y también de los problemas que estaban teniendo los judíos en la reconstrucción de toda su ciudad. Afortunadamente, eso, hermanos, no les impidió la edificación de la ciudad de Jerusalén. Pero lo que quiero resaltar de aquella carta es precisamente lo que dice Esdras 5:8, que fuera notorio al rey que los hermanos de ahí de Persia habían ido a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Habían ido a constatar y dijeron, ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Hermanos queridos, aquí en este versículo de la Biblia encontramos un informe muy, pero muy alentador. Se presenta aquí una gente, hermanos, muy ejemplar, una gente comprometida que estaba en Jerusalén rápidamente reconstruyendo el templo y la ciudad. Ellos, hermanos, dice la Biblia, hacían la obra deprisa, de tal manera que prosperaba en sus manos a pesar de la oposición y a pesar de los enemigos. Pero al observar el texto bíblico surge la pregunta, ¿cómo le hicieron estos judíos para que la obra de Dios que estaba en sus manos prosperara? ¿Cómo le hicieron? Los siguientes textos bíblicos que voy a estar ocupando, hermanos, y les voy a estar compartiendo en este mensaje, nos enseñan los requisitos que cada miembro del pueblo de Dios debía cumplir para que la obra de Dios que está bajo su responsabilidad pueda prosperar y pueda progresar. ¿Cuáles son esos requisitos que debemos de cumplir para que igualmente la obra de Dios prospere en nuestro tiempo y en nuestra propia iglesia, en nuestra propia congregación? ¿Qué debemos hacer? El primer requisito, hermanos queridos, que cada miembro del pueblo de Dios debe cumplir para que la obra de Dios prospere es, número uno, no te quedes dormido, más bien levántate. Esto es el primer consejo que yo quiero dejar en la mente y en el corazón de todos ustedes, particularmente en la primera iglesia bautista aquí en Veracruz. Hermanos, tenemos que levantarnos, no quedarnos dormidos. Cuando vemos que la obra de Dios se está realizando, muchos tienden a hacerse a un lado, pero el consejo de esta tarde para que la obra de Dios prospere es no te quedes dormido, más bien levántate. ¿Cómo comenzó todo?
La historia, hermanos, en este caso nos dice allá en Esdras 1:5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, dice ahí, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Lo que estas palabras están diciendo es que cuando aquellos judíos no tuvieron ninguna iniciativa o ningún movimiento para hacer algo a favor de su propia comunidad, ellos entonces se encontraban dormidos, y no con los ojos físicos, sino dormidos de ánimo. Es decir, hermanos, estaban dormidos en su espíritu. Sin embargo, este mismo texto nos dice que habiendo sido despertados por Dios, se levantó todo el pueblo y, hermanos, dice, se pusieron a trabajar. Dios despertó a esta generación. Y mis amados hermanos, el día de hoy, para que la obra de Dios prospere en tu iglesia y en la mía, necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos despierte si es que hemos caído en un sueño profundo. Y me temo, hermanos, que ese es el caso de muchos pastores, pero también de muchas iglesias hoy en día, que en lugar de estar activos en la obra, ganando almas, sembrando nuevas iglesias, algunos están simplemente dormidos y necesitamos ahora, hermanos, clamar a Dios para que su Santo Espíritu los despierte y entonces, hermanos, pongamos manos a la obra. ¿Quieres que tu iglesia prospere y que Dios siga prosperando la obra? Necesitamos levantarnos de ese sueño y necesitamos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos despierte. Tal vez el Espíritu Santo en varias ocasiones ha llegado cerca de ti con la intención de despertarte y movilizarte, pero a veces hacemos caso omiso a la presencia del Espíritu Santo, u otras veces estamos en pecado, de tal manera que no escuchamos la dulce voz del Espíritu Santo de Dios que nos dice es tiempo de levantarnos. ¿Quieres que tu iglesia prospere? Entonces necesitamos levantarnos, hermanos. En segundo lugar, el segundo requisito, hermanos, que cada miembro del pueblo de Dios debe cumplir para que la obra de Dios prospere es, número 2, no te quedes sin ocupar tu lugar, más bien participa. No solamente hay que levantarse, hay que despertar, sino también, número 2, no te quedes, hermana, hermano, joven, señorita, tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, no te quedes sin ocupar tu lugar, más bien participa. Y hermano, relacionado precisamente con el desarrollo de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, leemos ahora en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, que dada la naturaleza del trabajo que tenían que realizar los varones, jefes de familia, dice ahí la Biblia que tomaron un tramo para poder construir. En otras palabras, cada uno ocupó su respectivo lugar dentro de esa obra. Todos estos hermanos son precisamente los que ya antes Dios había despertado de su sueño, pero ahora estaban ocupando su lugar para hacer algo por el bien de su comunidad. Estaban juntos reconstruyendo el muro y las puertas de la ciudad. Sin embargo, allí en Nehemías 3:12, hay un caso, hermano, que me llamó mucho la atención, y es el caso de un hombre llamado Salum, del cual dice ahí Nehemías que era hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Salum, hermanos, junto con sus hijas, dice ahí, y aún siendo gobernante de media ciudad de Jerusalén, y aún y cuando sus hijas, escucha, no tenían ninguna obligación de realizar la tarea de construcción, allí estaban todos, hermanos, Salum y sus hijas, voluntariamente comprometidos y ocupando un lugar en el trabajo. Y esto hacían, hermanos, para que la obra que estaba en manos de ellos fuera prosperada. Mis amados hermanos, la iglesia, nuestra congregación hoy,
necesita de todos nosotros para que vengamos y estemos dispuestos a ocupar nuestro lugar. Y no me refiero solamente al lugar en las sillas, sino más bien en la obra del ministerio que la iglesia realiza. Pudiéramos cada uno ocupar nuestro lugar, algunos en la enseñanza, otros en la evangelización, otros en la visitación, otros en la limpieza, otros atendiendo a los necesitados, aún a los de la casa y de afuera. Y amados hermanos, debemos ser también como Salum, quien junto con sus hijas ocuparon su lugar más por decisión voluntaria que por obligación. Yo quiero preguntarte, hermana, hermano, en esta noche, ¿tú realmente estás ocupando tu lugar dentro de la obra de Dios? ¿O eres de aquellos que solamente te mantienes detrás de la barrera viendo que otros hacen las cosas? Yo me gocé mucho esta tarde, desde la mañana, que un grupo de unas 50 personas de la iglesia que andábamos, unos haciendo una cosa, otros otra y otras otra, y la cocina, etcétera. Pero pues yo creo que cerca de unos 300 en la iglesia, no los vimos por aquí. Algunos estaban en el coro, otros en otra cosa, pero ¿sabe una cosa? Debemos de ocupar nuestro lugar dentro de la obra de Dios. La obra de Dios requiere de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres dispuestos a dar incluso la vida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, tal parece que mientras los años van pasando, el ánimo en la iglesia se pierde. Aquellas hermanas y hermanos que antes los veíamos sirviendo en una cosa y en otra, de pronto lo dejaron de hacer. Necesitamos entonces recapacitar en esta noche y necesitamos, hermanos, ya no quedarnos dormidos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos despierte, nos levante. Y en segundo lugar, necesitamos cada uno ocupar nuestro lugar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, si todos los que estamos aquí sirviéramos en la obra del Señor de alguna manera, hermanos, tenemos un gran potencial. Haríamos tremendas cosas en esta ciudad. Moveríamos a esta ciudad de Veracruz. Tocaríamos el corazón de muchas personas que viven sin Dios y sin esperanza. Si hermanos nos uniéramos, si nos dejáramos que el Espíritu Santo nos despertara y además cada uno ocupara su lugar dentro del reino y de la obra de Dios, mejores y grandiosas y hermosas cosas haríamos para la gloria de Dios. Pero Dios nos necesita. Para eso nos llamó. En tercer lugar, el tercer requisito que cada miembro de la iglesia de Dios debe cumplir para que la obra de Dios prospere. Número 3, no te quedes esperando a que todos se involucren. Más bien, únete al trabajo. No te quedes esperando a que los demás se involucren. Haz tu parte, intégrate, involúcrate en el trabajo. Si tú quieres saber cuál es el anhelo y el deseo del corazón de los pastores que hoy estamos aquí, que hay un buen número de siervos, compañeros de milicia y del ministerio, lo que más anhelamos es ver a una iglesia movida, levantada, que esté diciéndonos, pastor, ¿en qué ayudo? ¿Qué voy a hacer? Es lo que más requerimos el día de hoy en la obra de Dios. ¿O no, pastores? Necesitamos entonces, hermanos, que, hermana, hermano, no te quedes esperando a que otros se involucren. Únete al trabajo del Señor. Es lamentable, hermanos, observar que en cualquier trabajo no todos se involucran, aunque se trate de la misma obra de Dios. Nehemías, hermanos, también nos relata acerca de los tecoitas que también ocuparon su lugar en la obra. Allí en Nehemías 3:5 dice, pero sus grandes y nobles no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero qué buen ejemplo, hermanos, de estos tecoitas que no se sentaron a esperar que sus líderes, que sus nobles comenzaran a dar el ejemplo en el trabajo que había que realizar. Es más, creo yo, que ellos mismos con todo amor por la obra se pusieron a realizar incluso la parte que sus grandes y nobles no quisieron hacer. No esperaron a que todos se involucraran, pusieron manos a la obra.
Es lamentable, hermanos queridos, que de aquellos grandes y nobles de quienes se esperaba más, son quienes menos dieron y quienes menos, hermanos, hicieron. No se involucraron. Y no se trataba de los pobres, hermanos, que podían justificar su falta de recursos para aportar para aquella gran obra. No se trataba de los enfermos o discapacitados que podrían justificar también por su enfermedad que no podían trabajar. Sin embargo, fueron los grandes y los nobles, es decir, los jefes, las autoridades, los representantes, los pudientes, fueron ellos los que miserablemente no apoyaron la obra. Sin embargo, la buena noticia es que los tecoitas no se dejaron arrastrar por el mal ejemplo de sus nobles y de sus jefes. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que no tenían que esperar hasta que todos puedan trabajar, porque quizá nunca se iba a dar eso. Sin embargo, que a pesar de los que no quisieron, pues ellos tenían que hacerlo y simplemente así lo hicieron. Y lo mismo sucede el día de hoy, escucha bien, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay hermanas, hermanos, que aún siendo oficiales de la iglesia o aún siendo líderes o diáconos o líderes de la educación o evangelismo o líderes de misiones, etcétera, es decir, los grandes. Hermanos, en las iglesias también muchas veces son los que faltan por involucrarse en la obra de Dios. Yo no sé si tú, hermana, hermano, esta noche te consideres un noble o un grande en tu iglesia, pero la obra de Dios requiere de todos, no solamente a los que quieran, sino a toda la congregación. ¿Quieres que tu iglesia prospere? ¿Quieres que tu iglesia avance? Entonces, ora primero que nada. Deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Deja que el Espíritu Santo despierte a la iglesia. Número 2, levántense, levántense unidos para trabajar. Y amados hermanos, ocupe cada quien su lugar. Pero además, no esperes a que todo el mundo quiera colaborar. Tú simplemente intégrate al trabajo de la iglesia. Hay mucho, hermanos queridos, por si no lo sabías, hay mucho que hacer en la obra de Dios. La iglesia, hermanos, vamos como 30 años atrás de lo que es el tiempo moderno. La iglesia se ha quedado en muchas cosas a la mitad del camino. La iglesia no está conquistando almas para Cristo. La iglesia no está trabajando. ¿Sabes por qué? Porque no todos se involucran y necesitamos, si queremos realmente que la obra de Dios y nuestra iglesia en particular prospere, pues necesitamos integrarnos al trabajo del Señor. Acércate ya, por favor, a tu pastor, a tu líder y dile, yo quiero servir al Señor. Quiero que mi iglesia prospere. Y aquí estoy listo o listo para servir a Dios. Y el último, hermanos, y cuarto requisito que cada miembro del pueblo de Dios debe cumplir para que la obra de Dios prospere es, número 4, no te quedes en el desánimo por las críticas. Más bien, sigue trabajando. No te quedes en el desánimo por las críticas. Más bien hay que seguir trabajando. Veamos ahora, hermanos, lo que sucedió contra esta gente, los judíos, que Dios había despertado, que Dios había levantado, que estaban ocupando su lugar sin esperar que los expertos y los grandes comenzaran a hacer algo para la obra. Nehemías nos dice, hermanos, allá en Nehemías 4 del 1 al 3, que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice ahí, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y además dice, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribaría.
Críticas, burlas, escarnio, siempre va a haber cuando la iglesia de Jesucristo se une para trabajar. El poder reunirnos para trabajar, hermanos, hace que Satanás y sus demonios se levanten en contra de la iglesia. Pero no se nos olvide que las puertas del Hades, del infierno y Satanás y sus demonios no podrán jamás con la iglesia de Jesucristo, porque Cristo va delante de nosotros. Él es nuestro capitán, es el que va al frente y por él somos más que vencedores. Y aunque los demás digan y critiquen y se burlen y nos señalen y digan, como en este caso, si a su muro se sube una zorra, se los va a derribar. Tenemos que hacer oídos sordos, tenemos que pasar por alto esos comentarios, venga de quien venga, porque seguramente esa persona, esa hermana, hermano, puede ser un instrumento de Satanás para debilitarte y desanimarte. Aquí encontramos a Sanbalat, a Tobías y a un montón de personajes del ejército que empezaron a burlarse, empezaron a carcajear al ver al pueblo unido, edificando los muros también de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, las críticas y las burlas no las tomaron en cuenta. Sus enemigos dijeron de ellos, número uno, que eran solamente unos debiluchos. Número dos, dijeron también que tal vez nunca lograrían su objetivo de volver a adorar a Dios ahí en Jerusalén. Número tres, los enemigos dijeron que ni en un día ni en muchos años terminarían su proyecto de reconstrucción. Y número cuatro, que lo quemado y lo hecho polvo no iba a poder ser restaurado. Y número cinco, que no sabían hacer bien su trabajo porque solamente bastaba el peso de una zorra trepada en el muro y sería suficiente para derrumbar todo. Eso decían los enemigos. Y se carcajeaban y señalaban y se burlaban de Nehemías y de los líderes. Amados hermanos, déjeme decirle hoy algo. Dios fue el que despertó a esa ciudad, a esa nación. Dios los levantó. Y la palabra del Señor dice que si Dios es con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Y Dios estaba con ellos. Y amados hermanos, aquella gran obra fue prosperada y fue terminada. Cuando usted se decide, hermana, hermano, a trabajar con Dios y para Dios en su iglesia, con su pastor, con su liderazgo, va a haber oposición, va a haber críticas. No va a faltar quien diga, y ahora a este qué mosca le picó, porque anda tan activa, tan activo. Ahora, ¿qué quiere? Seguramente quiere ser diácono, seguramente quiere ser tesorera o tesorero. Algo quiere. Y aunque digan lo que digan, usted le sirve a Dios y no a la gente. Y por lo tanto, tenemos que hacer oídos sordos a las críticas y a las burlas que pudiera haber. No importa, hermanos, que hablen de ti. No importa que te critiquen. Dios te ha elegido, grábatelo en esta noche en tu corazón y en tu mente. Dios te ha elegido para una tarea muy especial. Te ha elegido para prosperar su obra. A nuestro Señor, acuérdate, lo señalaron como pecador cuando Él estuvo aquí en la tierra, sin serlo. Lo señalaron también de ser un comilón y bebedor de vino cuando no lo era. Lo señalaron como farsante, aún en la misma cruz, cuando le dijeron, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de ahí, baja los demás. Se burlaron del Señor. Y mis amados hermanos, todo aquel que haga algo para Dios será criticado. Y mientras más excelente sean tus acciones para la obra de Dios, y más excelente sea tu aportación para la obra de Dios, más bajas y más viles serán las críticas en tu contra. Es muy triste cuando los mismos hermanos son los que nos critican. En vez de ayudar al progreso de la obra, solamente critican y solamente paralizan la obra de Dios. Espero que usted, hermana, hermano, no sea de estos que en vez de construir, solamente destruye. Dios nos libre, escuche, de ser este tipo de personas. Sin embargo, hermana, hermano, a pesar de los problemas,
y de las críticas constantes que surgen, incluso en el interior de tu misma iglesia, usted y yo tenemos que seguir trabajando para el progreso y para el adelanto de la obra de Dios que Él puso en nuestras manos y que Él nos ha encomendado. Sigamos unidos, sigamos firmes, aunque digan lo que digan, porque no le servimos al mundo ni a la gente, le servimos a Dios. Para concluir, quiero decirles que toda la obra que debía hacerse en el templo y en los muros de la ciudad de Jerusalén no se había hecho, hermanos, después de muchos años. Pero cuando cada miembro del pueblo de Dios escucha, cada miembro del pueblo de Dios que habitaba en aquella ciudad, cuando ellos cumplieron los requisitos antes mencionados, entonces todo el trabajo se hizo en solamente 52 días. Nehemías, en el capítulo 6, versículo 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Por eso, hermanos, les dije al principio, hoy no nos vamos a detener tanto en celebrar el pasado de la primera iglesia bautista, sino que más bien nos vamos a disponer a mirar el futuro de la obra de Dios en este lugar. No miremos los fracasos y atrasos que hemos tenido en los años anteriores. Incluso no miremos ni siquiera los éxitos logrados, porque puede generar un fuerte conformismo en cada uno de nosotros. Veamos mejor la obra de Dios que falta por hacer, qué nos espera por delante. Y cumplamos, hermanos, cada miembro de la iglesia que está aquí en este lugar, cumplamos con los requisitos que Dios nos ha enseñado en esta noche. Y amados hermanos, para que la iglesia no se estanque, para que la iglesia no retroceda, pues necesitamos, hermanos, buscar a Dios de todo corazón y cada uno hacer su parte de estas 4 cosas que he mencionado. Todo, hermanos, el tiempo que nos reste de vida, debemos de estar unidos como hermanos en la fe para que prospere la obra hasta que Cristo el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos en esta noche estaremos dispuestos a hacer este compromiso serio con Dios? Tal vez tienes tiempo, hermano, meses o años incluso, de no integrarte a la obra del Señor, de estar observando que tu iglesia está estancada, que no crece, que más bien decrece. Pero Dios tiene como plan prosperar la obra que puso en nuestras manos. Dios tiene el plan de prosperar la obra en cualquiera de nuestras iglesias. Y si lo ha hecho a lo largo de 90 años con la primera iglesia bautista de Veracruz, lo puede hacer con cualquiera de las iglesias que esta tarde nos están acompañando. Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Es el mismo Dios al que tú y yo servimos. Pero Dios espera que esta tarde, noche, hagamos un compromiso cada uno desde nuestro lugar, que hablemos con Dios. Y si hay que pedirle perdón a Dios, porque yo soy así como que de a mentiritas o de a ratos o desde lejecitos que sirvo al Señor o me integro a mi iglesia o escojo a qué culto voy, a cuáles no. Dios nos requiere, hermanos. Dios nos está llamando. Nos necesita para que su obra se siga, hermanos, extendiendo, para que más almas vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿estaremos nosotros dispuestos a tomar el reto que Él nos presenta? ¿Estaremos listos para hacerlo? Dios en esta noche nos está llamando a hacer un nuevo compromiso con Él. Tal vez has hecho muchos, pero tal vez si analizas este compromiso de servirle a Dios como Él manda, lo has olvidado si alguna vez lo hiciste. Lo has dejado de lado. Te ha ganado otra cosa, otra ocupación. Y la lista yo se la puedo mencionar de tantas cosas que nos roban el tiempo y la bendición de servir a Dios. Por lo tanto, primero hay que pedirle perdón a Dios, porque lo que teníamos que hacer, hermanos, es lo que hemos hecho y a veces ni eso. Pero hoy Dios nos llama a cada uno para que hagamos un pacto, un compromiso serio de decirle esta noche al Señor, sin ver hacia los lados, sin ver hacia enfrente, sin ver hacia atrás, ahí en tu lugar, habla con Dios.
y dile, Señor, reconozco que no he dado al 100 de mi vida. Hay áreas de mi vida en las que no te he servido. Hay cosas que yo he hecho y en las cuales yo he hecho mi voluntad, no la tuya. Pero hoy, Padre, me humillo delante de ti y te pido perdón. Y hoy, Señor, quiero hacer un nuevo compromiso de servirte, de seguirte y ser parte activa de la obra. Quiero que mi iglesia prospere. Por lo tanto, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Usa mi vida así como soy, con todos mis defectos y virtudes, pero también con todos los talentos y dones que Dios nos ha dado. Disponga su vida y su corazón para hacer este compromiso y servirle a Dios, para que en la obra de Dios, donde quiera que estemos, allí prospere. ¿Habrá algunos hermanos que el día de hoy, poniéndose de pie en su lugar, hacen este compromiso? Póngase de pie. Gracias a Dios por mis hermanos que se están poniendo de pie en algunos lugares. Es tiempo, hermanos, es tiempo de redoblar el esfuerzo. Es tiempo de hacer un nuevo compromiso con Dios. Es tiempo de decirle a Dios, Padre, perdóname. No he hecho lo que tú mandas, pero aquí estoy, Señor. Hoy sí quiero hacerlo. Y he aprendido que me tengo que levantar, despertar de ese sueño. Tengo que ocupar mi lugar. No tengo que esperar que los demás se integren. Yo aquí estoy puesto, estoy listo. Y aunque vengan las críticas y las burlas, Señor, tomado de tu mano, seguiré al frente de la lucha. Seguiré, Señor, haciendo tu obra. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día tan especial para nuestra congregación. Pero también, Señor, te doy gracias por la presencia de todos mis hermanos aquí. Algunos nos han venido a acompañar y se han unido con nosotros a esta celebración. Gracias por sus vidas. Gracias a cada iglesia, Señor. Pero Padre, tu palabra ha sido presentada y tú, Señor, nos has presentado un reto para que la iglesia prospere en donde quiera que nos has puesto. Tú dices que hay que ser despertados ya y dejar que tu Santo Espíritu nos despierte. Primero poniéndonos a cuentas contigo, Señor, y luego que nos despierte, Señor, levantarnos con ánimo pronto para ir y ocupar nuestro lugar en tu obra, no esperando que los demás todos se integren. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad y quiero hacer tu obra. Y aunque haya críticas y señalamientos y burlas de los demás, Señor, permaneceré fiel. Aquí estoy, Señor, toma mi vida y guíame con tu gran poder. Te lo ruego en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, tomen su lugar. Ya estamos por terminar esta parte para ir a la rica cena. Bueno, bueno. Buenas noches, hermanos. Me pongo muy nervioso cuando dirijo un culto de oración. Imagínense ahorita hablar ante este auditorio. Es impresionante, pero también es muy hermoso. Es muy hermoso porque el Señor nos convocó y aquí estamos en su nombre. Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Quiero comenzar diciendo que considero un honor estar frente a mi amada iglesia para hablar, reconocer y agradecer a Dios las contribuciones hechas a lo largo de 18 años por nuestro pastor, hermano Jaime Rocas Enríquez. Esta historia comienza el 22 de septiembre del 2007,
Por la gracia de Dios, el pastor Jaime fue instalado en esta primera iglesia bautista de Veracruz. Desde el principio plasmó en sus planes de acción el trabajo constante por darle a nuestra iglesia un carácter misionero, el cual hasta nuestros días conserva y es la cualidad que distingue a la primera iglesia bautista, Dios es amor. Gracias, hermano Jaime, por ser un pastor para este rebaño. Su dedicación al trabajo del Señor ha logrado tocar nuestros corazones. Gracias por su orientación, sabiduría y fe inquebrantable. Esa fe que triunfó en los proyectos que se llevaron a cabo a pesar de que todo parecía estar en contra. Esto, entre paréntesis, la pandemia. Gracias porque a todo el que le buscó, siempre le dedicó un tiempo de atención. Gracias por permitirnos conocer y formar parte de su hermosa familia. Hoy se despide de esta congregación, pero ninguno de nosotros, los que le conocemos, puede imaginar a Jaime Rojas sin hacer lo que le apasiona, trabajar hasta el último aliento en la obra del Señor. Sepa que deja aquí en Veracruz hermanos que le aman en Cristo y que en el momento en que necesite estaremos para usted. Hermanos, a nombre de mis hermanos diáconos de la primera iglesia bautista de Veracruz, les deseamos bendiciones y sobre todo salud y éxito en el nuevo proyecto que hoy emprende. Esto no es un adiós, es un hasta siempre. Quiero pedir a mis hermanos diáconos que pasen aquí al frente para hacer una oración por nuestro hermano Jaime Rojas. Vamos a entregar un reconocimiento que dice así: Primera Iglesia Bautista de Veracruz otorga el presente reconocimiento por sus 18 años de amplio y arduo trabajo pastoral desarrollado fielmente en nuestra iglesia a Jaime Rojas y Verónica Hernández. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Jeremías 3:15. Entregado en el marco de la celebración del 90 aniversario de organización de la primera iglesia bautista de Veracruz. Firma David Leal Coto, presidente de Diáconos, y Jaime Alejandro Rojas Hernández, copastor. 27 de julio de 2025. Vamos a orar por ellos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado a lo largo de estos 18 años, por haber conocido a nuestro hermano Jaime y a nuestra hermana Verónica. Padre bendito, hoy que se despiden de esta tu iglesia, te pedimos, Señor, que los cubras. Te pedimos, Señor, que vayas con ellos siempre. Tú sabes que esta labor del pastorado es muy atacada, es algo que el enemigo quiere derribar, pero hasta ahora no ha podido, Señor, y es porque tú estás bendiciéndolos todo el tiempo, Señor. Padre Santo,
Los ponemos en tus manos. Te pedimos que los acompañes. Te pedimos que tú hagas realidad todos los proyectos que en este momento están pendientes. Y Señor, también te pedimos porque su familia que queda aquí en Veracruz, Señor, sus hijos, estén protegidos también, Padre. Que ellos también los veas, Señor, que ellos los cubras, Padre Santo, y les acampes ángeles de protección, de guerra alrededor para que nada ni nadie pueda tocarlos, Padre. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por ese amor con el que se ha entregado todo este tiempo para toda su comunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se vayan mis hermanos diáconos. Muchas gracias le damos al Señor por los años de servicio de nuestro pastor Jaime. Y también en esta noche, hermanos, queremos eh, poner y consagrar la vida de nuestros nuevos pastores de la iglesia, el hermano Jaime Alejandro, su esposa Carla Rojas. Les pido pasen acá al frente. Para los que no lo conocen, bueno, es el hijo del pastor Jaime. Y déjenme decirles a todos los presentes que estamos aquí que la iglesia, la primera iglesia bautista de Veracruz, a través de todas las reuniones que hemos tenido de la iglesia, se ha tenido a bien el nombrar como sucesor de nuestro pastor a nuestro hermano Jaime Alejandro. Es una decisión, hermanos, que se ha tomado por parte de la iglesia en general. Nosotros estamos agradecidos con Dios porque conocemos a Jaime también desde muy pequeño y hemos visto su caminar en el Señor, hemos visto su crecimiento, gracias al Señor también de que ya fue graduado también del seminario teológico de Lomas Verdes y también su esposa también eh, hace 15 días, también agradecidos con Dios por esa enorme bendición también de que fue graduada también de Lomas Verdes. Y en esta noche también queremos consagrar sus vidas, porque en este 90 aniversario, hermanos, se escribe otra historia. Hay generaciones, hermanos, que han pasado y a partir de este 90 aniversario se empieza a escribir una nueva historia que quedará asentado en los libros de esta primera iglesia bautista de Veracruz. Queremos agradecerle al Señor por este tiempo que nos está dando para consagrarlos y me gustaría, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí presentes nos pusiéramos de pie. Los pastores que están aquí, si me pueden hacer el favor de pasar también y que podamos hacer una oración por los nuevos pastores que a partir de hoy, ya a partir de hoy, estarán al frente de la primera iglesia bautista de Veracruz. Gracias, hermanos pastores que están pasando aquí al frente. Queremos que también consagren sus vidas, que oren por ellos, que lleven en oraciones a nuestra amada primera iglesia bautista de Veracruz, porque Dios ha sido bueno
es bueno y será bueno con aquellos en los que creen en su nombre. Así que vamos a orar por ellos, dedicándolos al servicio del Señor. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, en donde tú, Padre, estás presente y estás vigilante, Señor, de todo lo que estamos en este momento haciendo, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has tenido bien escoger a este matrimonio como los nuevos pastores a los cuales, Padre, tú les diste y les pusiste en su corazón el deseo de servirte, Señor. Porque somos servidores tuyos, Padre Santo, que trabajamos para ti, no para el hombre. Te rogamos, Padre, que consagres sus vidas, que consagres su matrimonio, que los protejas de todo mal, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo los cuide y los protege de las acechanzas del enemigo. No permita, Señor, que el enemigo tome sitio en este lugar. Rogamos, Padre Santo, que tú los guardes, los protejas, que tú nos pongas en el corazón de cada uno de los miembros de la primera iglesia bautista, Señor. Siempre el deseo de orar, Señor, de cuidarlos y de protegerlos en oración, Padre, en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Padre Santo, a los miembros de esta iglesia a colaborar en el servicio, Señor, en la obra, en el trabajo, en el evangelio, en todo lo que se tiene que hacer, Padre Santo, en la obra preciosa que tú has puesto en esta iglesia. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor. Te rogamos que los cuides, que los guardes y que la sangre de Cristo, Señor, siempre los proteja de todo mal. Gracias, Padre, por esta bendición y los ponemos en tus preciosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Y su iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.